Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, agradecido por el espacio. Bien. A ver, el hecho de que vayan a una compulsa en primarias, el radicalismo junto por el cambio, ¿los moviliza más el partido? Digo, Sí, sí, definitivamente moviliza más al partido, lo vemos continuamente en la recorrida que hacemos por toda la provincia y la verdad que creemos que es una contienda útil en tanto y en cuanto después del 18 de junio el que gane también convoque y el que pierda acompañe y nos integremos para trabajar ya es con un poco vistas a gastada esa frase, eso del que... No, en realidad creo que es una frase que tenemos que sostenerla, porque de esta forma es la única forma que vamos a llegar. Es decir, hay que poner mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho trabajo, mucho proyecto de gobierno, buscar ideas innovadoras también. Creo que hay una carencia importante a veces en las propuestas que hacemos los políticos y la gente también demanda caras nuevas, demanda otro tipo de personas en la actividad política. Y bueno, creo que Juan Carlos cumple con todos esos requisitos, es relativamente nuevo, fue 2 veces intendente de Ugrati, diputado nacional, y bueno, ahora estamos en este métier que es la gobernación. Así que... ¿Y es el caballo del comisario o...? No, mira, yo creo que nadie es caballo de ningún comisario. Creo que se va a notar las diferencias, sobre todo al momento del escrutinio. Creo que los que mejores propuestas tengan en materia gubernamental de aquí para adelante van a convencer más al electorado. Y en eso estamos trabajando, es decir, nosotros estamos trabajando con el instituto, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con políticas públicas que encara nuestra candidata a vicegobernadora, que está trabajando junto con el ingeniero Pilar, el Centro de Políticas Públicas, y bueno, ahí canalizamos mucho de lo que conocemos algo y todos los profesionales que lo integran junto con otras personas. La verdad que... ¿Y hay pacto de caballeros, digo? Porque a veces en la campaña hay cierta tentación de, bueno, por ahí ocupar palabras que terminan siendo lastimosas hacia el otro precandidato. Entiendo la pregunta. Los conozco los dos. Sí. Son buena gente, digamos. Los conozco hace mucho tiempo ambos. Creo que si nosotros llevamos tranquilidad desde la dirigencia a los militantes, a los candidatos a concejales, a cada uno de los dirigentes de los pueblos, la verdad que creo que no se va a producir ningún tipo de incidencia desde ese punto de vista. Así que con eso, con mucha tranquilidad, ¿no? Diputado, usted marcaba recién que, bueno, que están armando el equipo, los proyectos con el Centro de Políticas Públicas y demás. ¿Qué Chaco esperan encontrar eventualmente en caso de que Juan Carlos Polini pase una PASO y luego gane la elección general para la gobernación? ¿Y cuáles son esos 3, 4, 5 pilares fundamentales sobre lo que se basa el plan de gobierno de Juan Carlos Polini? En realidad la lista tiene un nombre que es muy clave, que es orden. Creemos que la provincia del Chaco tiene un desorden importante. La provincia además tiene un sistema de caja única que hace muy difícil el controlor de los recursos públicos. Los recursos públicos en la provincia son muy buenos. Es decir, cuando vos sumás lo que es la coparticipación que te llega por mes de 38.000 millones de pesos, cuando sumás la recaudación propia de renta de 7.000 millones, por afuera de los recursos coparticipables viene también otros 4.000 o 5.000 millones más por obra pública, digamos, con Fondo Nacional. Evidentemente, si vos ordenás la cuenta pública, la provincia puede andar muy bien. En ese marco vamos a trabajar. Creemos que tenemos que sincerar la cuenta, ver que haya mayor transparencia, empezar a poner los observatorios de obra pública, es decir, que vos sepas qué obras se están desarrollando, qué nivel de ejecución tienen, empezar a trabajar de una vez por todas en cambio climático. Tenemos que trabajar ese tema. Miren, yo soy del sudoeste de la provincia del Chaco. El sudoeste de la provincia del Chaco antes era pura agricultura y la zona de Pampa al Infierno, Tacopozo, no había casi nada. Y hoy los sectores más productivos están en la zona de Pampa al Infierno y Tacopozo porque se han corrido las isoyetas, digamos, es decir, los periodos de lluvia fueron cambiando y nosotros tenemos que saber qué Chaco vamos a tener de acá a 20, 30 años con los especialistas, con quien sean, para saber si donde hoy sembramos vamos a criar vacas mañana y si donde hoy tenemos vacas vamos a sembrar. Tenemos que tener además un sistema tributario que no sea confiscatorio, sino que sea un sistema tributario en el cual vos puedas generar desde la inversión más impuestos. ¿Qué te quiero decir con esto? Los sueldos de la provincia del Chaco, sobre todo del centro de la provincia, Saspeña, Quitiripi, están absolutamente desgastados. Sin embargo, la presión tributaria al productor de esa zona es igual que la presión tributaria que tiene cualquier otro. Si vos en lugar
de cobrarle 1 millón de pesos de impuesto de renta, le das un voucher de $500,000 para que fertilice el suelo y para que el año siguiente tenga mejor cosecha, esa situación se va a generar en mayor recaudación. Ahora, está hablando de un esquema similar al de las retenciones, ¿no? No, para nada. ¿No? No, estoy De diciendo las- que los digo, impuestos hay que tiene que ser convertirlos más- en beneficios para Ajá. el productor. Pero de No todos es un nuevo modos, impuesto, no, para nada. No, hablar nosotros de- vamos a quitar impuestos. Ajá. Acá tenemos impuestos que se han creado en los últimos tiempos, un montón. Desde los que son los sellados, acuérdense ustedes que hace un poco tiempo atrás habían puesto un impuesto de sellado muy fuerte incluso a los autos, que la gente radicaba los vehículos en corrientes. Acuérdense ustedes, la boleta SCHEP. Si miran la boleta SCHEP, los que me están viendo en televisión, van a ver un impuesto que dice cargo específico variable. Arriba está el cargo fijo y después abajo, con todos los impuestos, con los impuestos de IVA, de rentas y demás, hay uno que se creó hace ya 13, 14 años, que lo creó Capitanich para hacer inversiones. Es decir, nos pusieron un nuevo impuesto para mayores inversiones y la verdad que las inversiones no las vemos, no tenemos mejor electricidad. ahora usted Definitivamente. cuando habla de cambio climático, ¿no? Y del suelo, ¿no? Y el 60% de la producción es de la soja, hay una relación directa entre la producción de soja y el cambio climático, lo que está ocurriendo con la sequía y el clima. Definitivamente no, definitivamente no. De hecho, la ganadería genera muchas más complicaciones en materia de medio ambiente que la soja. Definitivamente no pasa por ahí. De hecho, la Argentina es uno de los países con menor complicación, digamos, en materia de contaminación mundial. Lo que tenemos que hacer nosotros aquí es tener una agricultura y una ganadería diversificada, seria y sostenible en el tiempo. No deberíamos tener, según esa óptica, diputado, no solamente basándose la producción en productos primarios, sino en el aprovechamiento del valor agregado que se dice, porque, por ejemplo, uno repasando los principales productos que la provincia exporta, todavía son productos primarios. ¿Qué debería hacerse para que se le pueda aumentar ese valor agregado? Y uno dice, la otra vez lo estábamos discutiendo incluso acá, ¿por qué no pensar en importar tecnología? ¿Por qué no pensar en importar inteligencia destinada al software, por ejemplo? No solamente para Chaco, sino a nivel nacional, todo Mirá, esto. todo lo que es economía del conocimiento, de lo que te estás refiriendo vos, hay buenos desarrolladores, hay chicos que se dedican a ese tema. Yo te voy a dar un ejemplo, mira, en Las Breñas tenemos una metalúrgica que exporta, a veces exportó a Europa todo lo que tiene que ver con el sistema de surco estrecho, sistema stripper. Esa metalúrgica absorbe 25, 30 chicos de la Escuela Técnica de Las Breñas que terminan trabajando ahí en esa metalúrgica. Las gasas que ustedes ven en los hospitales públicos es una hilandería de Las Breñas, que también absorbe de esa escuela técnica, absorbe un montón de alumnos. Es decir, para generar empleo tenés que generar también educación. Una vez que vos tenés un esquema educativo importante, un esquema educativo que permita salir de una escuela técnica y empezar a desarrollarte en el empleo privado, tenemos que cambiar esta provincia, tiene que crecer. O sea, yo tengo mucho espíritu de crecimiento económico de la provincia porque veo que en mi zona se generan estos emprendimientos que te estoy contando y creo que por ahí va a pasar la cuestión. Vos no podés sostener mucho tiempo más un esquema en el cual en la provincia del Chaco tenés 200.000 asignaciones universales, tenés casi 200.000 jubilaciones o pensiones, tenés 80.000 empleos públicos en blanco, más de 20.000 empleos públicos en negro y tenés solamente 100.000 empleos privados. Es decir, vos tenés dentro de ese ámbito económico, digamos, una complicación que la única forma que vaya saliendo es, obviamente, progresivamente, capacitando gente. ¿Hay que achicar el Estado, diputado? No, esa es una muletilla de achicar el Estado. El Estado tiene que ser consciente de que tiene que tener las personas esenciales para el desarrollo. Es como cuando te preguntan, SECHEP, ¿hay que privatizar? La respuesta es no, hay que administrarla bien. Porque obviamente yo no voy a tener una empresa como SECHEP que privatizada piense solamente en su beneficio capital o del capitalismo y me deje sin luz a Sausalito porque no es práctico, ni cómodo, ni económico mandar luz a Sausalito. ¿Se entiende lo que digo? Creo que el Estado tiene que estar presente, pero muy cuidado y tenemos que empezar a buscar nuevos horizontes en materia educativa definitivamente. Ahora, las asignaciones universales no son de la caja del Estado provincial, ¿no? Sí, pero, a ver, todo esto hay que sostenerlo en el tiempo porque no se puede cortar esta situación de un día para el otro. Estamos viviendo
un gobierno que nos está llevando a más de un 100% de inflación anual. Estamos viviendo un gobierno en el cual la pobreza en la provincia del Chaco los últimos 10 años pasó de un 42 a casi un 52%. Tenemos números que no se compadecen con la realidad. Ustedes son de aquí de Resistencia. A ver, ¿ustedes pueden creer que el empleo de Resistencia, del Gran Resistencia, tenga los mismos números que Dinamarca? No. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una sociedad en la cual ya dejó de buscar trabajo, dejó de buscar expectativas y nosotros tenemos que empezar a cambiar eso. Y no hay otra forma de cambiarlo que con el sistema educativo. Una de mis preocupaciones, hoy justo leía, mi equipo terminó de armar. En los últimos 10 años en la provincia del Chaco, por el censo, aumentamos el 8.5 de población. ¿Sí? En el 2011, en las escuelas secundarias de la provincia del Chaco había 120.000 alumnos. Demográficamente debería haber unos 130.000. ¿Saben cuánto hay en la escuela secundaria contado al 2022? 105.000. Es decir, perdimos 15.000 chicos en la escuela secundaria. Sí creció en el nivel inicial. ¿Por qué crece en el nivel inicial? Porque el nivel inicial se hizo obligatorio a partir del 2015, todo lo que tiene que ver, digamos, con la salita de 4, se fue implementando progresivamente. Entonces, creo que los análisis que estamos haciendo van a empezar a trabajar en eso, empezar con el orden, con trabajo, y creo que hay salida, definitivamente. Ahora, le veo potencial. Diputado, usted hablaba por ahí de empresas del interior del Chaco, de Las Breñas puntualmente, donde hoy la estuvo visitando el gobernador Capitaní, digo, son políticas que el Estado provincial, incluso Santana Textiles, que fue de otro gobierno y después el gobernador la actual como que la potenció, digo, más allá de la crítica, ¿no es potenciar eso en conjunto, digo? Porque por ahí se escucha mucho de eso y la verdad que vemos de que el gobierno que viene o las propuestas son como las mismas, digamos, decir, che, vamos a hacer más empleo, más inversión y demás, pero no vemos, digamos, cuáles son las cosas distintas que propone una cosa y la otra para decir, esto que estaban haciendo algodón hidrófugo, por lo que decía usted, va a contratar 15 empleados más. Esa es como el detalle que falta, digamos, cuando se discute sobre la política productiva, digamos. ¿Qué va a ser de distinto ahora que no se hizo antes, digamos? Mira, lo que se puede hacer es, en principio, rebajar impuestos. Si vos sacás cuenta hoy, la verdad que Pero digo, ahí es una industria y por la ley de promoción industrial está exenta de pagar impuestos a los ingresos brutos. No, te estoy hablando de toda la materia prima de la provincia. Porque acá lo que tenemos que poner es valor agregado en origen. Como decía hace un rato Roberto, a ver, una de las mejores inversiones de los últimos tiempos aquí en la provincia del Chaco, para mí es el puerto de Las Palmas, porque es un puerto con gran calado que va a permitir sacar, digamos, todo lo que tiene que ver con arroz, todo lo que puede sacarse de producción de este lado, y eso es una inversión muy buena. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con infraestructura, que nos falta mucho, definitivamente. Las rutas lamentablemente no están buenas, las sufro porque voy y vengo del sudoeste toda la semana y recorro la provincia. Y creo que hoy por hoy se pueden hacer muchísimas cosas, pero fomentando, e insisto, con el empleo privado. Vos fíjate que desde que, Capitaní está hace 16 años ya casi, en gobierno, digamos, el mismo partido, por decirlo así, y la verdad que él prometió los 100.000 empleos y llega ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces la provincia no puede manejar, digamos, las políticas económicas macro. ¿Y qué pasó con el empleo? En el tiempo de Capitaní estaban en 85.000 personas, llegaron a 90. Con Pepo hubo un pico en el 2016-2017 que llegó a 102.000, bajó de nuevo por la pandemia y ahora de nuevo empezó a subir de nuevo el empleo registrado y andan los 110.000 personas nada más. Entonces vos tenés para trabajar el Estado y el sector privado un montón de cosas para hacer. Yo creo que todo el mundo quiere lo mejor para la provincia, pero si vos no tenés un análisis acabado de cómo lo vas a hacer con algún sistema de... Hoy hablábamos con los corredores inmobiliarios, con ingenieros. Creo que tenemos que buscar alguna especie de política contracíclica en la cual los años buenos podamos ahorrar o achicar deuda que tiene la provincia. Yo creo que tiene más deuda flotante, la deuda es manejable. Y en ese marco empezar a trabajar con alguna política contracíclica que otras provincias lo tienen. Por ejemplo, con regalías de petróleo. Neuquén trabaja muy bien, Río Negro, todas esas provincias trabajan muy bien con regalías de petróleo, por ejemplo. Ellos lo ponen como fondo contracíclico, cuando están complicaditos,
empiezan, digamos, y liberan esos fondos para sostener el ¿Y empleo. Chaco qué podría hacer en ese sentido? ¿Cómo? Y mira, yo creo que las gestiones tienen que ver con seguir sosteniendo un plan de inversión de largo plazo, que yo creo que al gobierno se le va a complicar, evidentemente, por esta inflación que hay hoy por hoy, que hace difícil hacer una obra. Vos imagínate, hoy te sale 100 pesos y dentro de 3 meses te vale 150. Entonces es muy difícil el manejo, las certificaciones. Creo que habría que esperar un poco, sostener el empleo, esperar un poco y ver qué futuro nos espera, digamos, en materia económica. Diputado, yo vengo, perdónale, yo vengo marcando acá, cuando uno repasa la lista de Polini, uno se encuentra con un radicalismo convencional, tradicional. Repasa la lista de Esdero y uno se encuentra ya con distintos representantes que parecen más del PRO que otra cosa. Por ejemplo, Iván Giocker encabeza la lista de Leandro Esdero y usted le toca, en cierta forma, rivalizar con Giocker, que es un político de TikTok. No lo digo peyorativamente, se lo ha conocido así porque ha surgido a través de las redes sociales, básicamente, se ha hecho popular. ¿Cómo pasa la disyuntiva, usted como político convencional, tradicional, si en el plano de tener que debatir, enfrentarse, eventualmente, con un político de TikTok? A ver si se entiende el interrogante. Yo no. No. Tengo Instagram, fanpage, todo eso tengo, pero no, TikTok no tengo. La verdad es que creo que hay que no enfrentarse entre sí. Creo que las ideas son claves. Una cosa es, por ejemplo, yo creo que tenemos que trabajar en energías alternativas, sí o sí. Tenemos que pasar a una transición energética en los próximos 10 o 15 años. ¿Cómo me gambeteó, Livio, la pregunta? A ver, pero yo hablo de esos temas. Debo ser clásico, tal vez, pero yo hablo de esos temas. Claro. Porque la verdad es que creo que el norte, sobre todo el país, excepto Jujuy, paso propaganda de Jujuy, no tiene inversión. No tiene inversión en energía solar, en energías alternativas. La Rioja tiene un parque público. Sí, sí. Pero por eso, acá en la zona NEA, es decir, Formosa, Misiones, Chaco, tiene muy poca inversión, es casi nula. Y la mayoría de las provincias, sobre todo del sur, son autosuficientes en materia energética. Y me meto en un que tema... sería que seamos un poco autosuficientes en materia energética. Pero ahí, digo, esas propuestas están buenísimas, pero eso tiene que ver con el gobierno nacional y central, digamos, porque todas las licitaciones que se hicieron tuvieron que ver con la licitación de hacer megavatios, digamos, en los distintos lugares. No, para nada. Cauchari en Jujuy no tiene que ver el gobierno nacional. Cauchari, la provincia entró dentro de los renovables. Son los bancos mundiales, el Banco Mundial, la Cooperación Andina de Fomento, se juntaron con bancos chinos y armaron, digamos, ese esquema. Nosotros en la provincia del Chaco también lo podría llegar a hacer, digamos, empezar a generar, digamos, una transición energética con recursos propios. Sí, pero digo, el mercado es nacional, el mercado de energías. No es que uno puede conectarlo a la red acá. De generación. Digo, sí, y la pregunta no es puntualmente sobre eso. Digo, ¿no hay una discusión pendiente respecto a las incidencias del Estado Nacional respecto a los provinciales en términos de decir, bueno, ¿qué política de desarrollo podés hacer si la verdad viene mucho digitado desde Buenos Aires, digamos? Mira, yo creo que tenemos que, se formó el Parlamento del Norte Grande, los gobernadores, a pesar de sus diferencias políticas, están trabajando bastante bien, o por lo menos visualmente se ve que trabajan bien, el de Corrientes, el de Chaco, el de Jujuy, el de Salta, y han logrado algunas cosas, no todas, es decir, pero por ejemplo, nos cambiaron lo que era el tema del consumo de kilowatts. En verano otras provincias estaban en 550 o 450, acá en Chaco nos dieron hasta febrero 650, digamos, con subsidios, por lo menos. Es decir, hay algunas actividades. Y si te juntás con los gobernadores del norte y los legisladores nacionales del norte, senadores, y empecemos a trabajar con, qué sé yo, te doy un ejemplo, ¿no? Devolución de impositivo o subsidio para los productos que sean exportados por río, desde el paralelo 34 para arriba. Entonces ahí entramos con Barranquera, entra el puerto de Formosa, entra Las Palmas. Se pueden hacer cosas. Para diputado, es justamente en el marco de inversiones que se proponen o programas que se pueden proponer para implementar en los próximos años, ya tenemos por lo menos un 2024 que pareciera va a ser complicado. Sí, sí. En materia de ingreso a la provincia. Estamos entrando en un periodo de caída real de los ingresos nacionales, que son los más importantes de la provincia. Y el año que viene, por ejemplo, el Chaco tiene que pagar $60 millones, primer cuota de capital del bono internacional. Digo, es un monto que para la provincia es significativo, más allá de que la deuda es manejable a largo plazo.
¿Cómo encarar un 2024, siendo gobierno eventualmente, bajo programas de inversiones deseables, en un escenario en que va a ser de vaca flaca, aparentemente? Está bien, lo que pasa es que vos estás hablando de $6 millones y la coparticipación... 60 millones 60 millones de dólares. de dólares. Se paga la primera cuota de capital. Está bien, pero vos en un mes, si vas a dólar oficial, estuvimos hablando recién de coparticipación, tenés casi $200 millones de coparticipación que ingresan a la provincia del Chaco entre coparticipación y recaudación propia. O sea, no es un impacto tan fuerte. Lo que sí, el problema acá es que creo que hace un año más o menos entramos en un periodo de estanflación. Es decir, te aumentan digamos, los productos, la inflación va por un camino y tu capacidad adquisitiva va por otra. Entonces, esa Pero a la estanflación... provincia también O le sea afecta eso. que no está de acuerdo con el fallo de la Corte en contra de la coparticipación o que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la Pero no tiene coparticipación nada que es ver. importante. No tiene nada que ver, yo estudié el fallo. No modificó en nada a ninguna de las provincias. Porque le sacó al Ejecutivo, pero esa plata es discrecional del Pero no Ejecutivo. Claro, le de llamó la obras atención. nacionales, de obras nacionales al fin y al cabo. Pero y las obras nacionales pueden ir a cualquier lado. Yo te puedo dar un esquema en donde te puedo mostrar que La Rioja, por ejemplo, tiene más obras nacionales que Chaco. Y te puedo decir que el Chaco, los recursos que vienen por habitante, desde los recursos que van por fuera de la coparticipación, pueden andar en los 100.000 pesos por habitante en la provincia del Chaco y en Jujuy 5.600. Entonces, lo que falló, el fallo de la Corte no tiene, o sea, los chaqueños seguimos recibiendo lo mismo. Ahora, más Sí, allá de esto, diputado, pero el la fallo nacional- hizo mucho ruido porque le da entidad a la Ciudad de Buenos Aires, como le da estatus de provincia, cuando claramente no lo es, pero sobre todo beneficia a la ciudad más rica del país en detrimento del resto. ¿Vos sabés? No termina Mirá. siendo ahí algo que debería generar mucho ruido en el resto del país. Y no lo generó. Lo ¿Por ha qué, generado, ¿Por qué te crees que de los 20 y pico gobernadores del PJ hay un montón que no participaron de la apelación de ese fallo? Pero la mayoría participó. 11 participaron. ¿La mayoría? 11. ¿Por qué? Porque realmente no los afectó económicamente en ninguna de las provincias. Porque fue como que este vaso de agua le sacás una gota y se la das a la capital federal. Y este vaso de agua no venía para acá, para el Chaco, no se derramaba, digamos. ¿Y a dónde iba? El tema, ¿cómo? ¿A dónde iba? Y va en obras discrecionales, que tiene que ver con la gestión del gobernador, la relación que pueda tener el gobernador con el presidente de la nación. Son los fondos que explicábamos hace un rato y que charlábamos recién. Entonces no tiene que ver, digamos, el fallo de la Corte con una cuestión que nos haya afectado a los chaqueños definitivamente. Pero más Livio, allá de eso, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes, digo, en campaña, dentro de su programa, con respecto a la manifestación social que implica el corte de alguna arteria en la ciudad o alguna ruta provincial o nacional? Mira, yo creo que hay que terminar con la tercerización de la ayuda social en la cual se han creado determinados dirigentes sociales que manejan recursos casi ilimitados. Yo recuerdo en la crisis del 2000, 2001, ustedes deben recordar también, que aparecieron los Plan Trabajar y lo manejaban los intendentes. ¿Por qué? Porque el intendente del partido que sea sabe dónde necesita que alguien ayude en su comunidad, ya sea de inspector de tránsito, que colabore en una escuela, de portero, en el hospital. Y esa centralidad de devolverle el poder al intendente, de definir quién va a cobrar un plan social con una contraprestación, que puede ser de 2 horas, de 4 horas, de lo que sea, eso va a purificar mucho el sistema y va a terminar, me parece, la presión permanente que hoy tienen los ministros o que puede tener el propio gobernador con 4 o 5 pícaros que se dedican exclusivamente a cortar o a manifestarse y la gente los acompaña porque no tienen otra salida. En cambio, si vos disgregás eso y volvés a la fuente, es decir, que podés volver al intendente que controle, que certifique que prestó un trabajo, un servicio, me parece que tendríamos que volver un poco a eso y ahí adentro, en ese esquema, empezar a capacitar a la gente para que salga, porque yo recuerdo perfectamente Sí, porque no que es con trabajo esos planes... genuino, digamos. Yo recuerdo perfectamente que muchos de esos planes, la economía fue mejorando, pero muchos de esos planes terminaron a veces en los municipios porque eran gente muy eficaz, manejando una retro, manejando un camión, o sea, creo que tenemos que volver a eso. Y la otra cuestión, la responsabilidad. A ver, yo, ministro, no puedo darle 50 millones a un referente que no me rinde cuentas a mí. No puede ser eso.
Estamos sacando y subvirtiendo todo el sistema de contralor de los organismos del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Investigación. Usted dice que el ministro de Economía a un dirigente social agarra y dice, vení, te doy 50 palos como si nada. Yo sí, claro, lo veo en los decretos. Lo veo en los decretos, no hablo de 50 millones, pero lo veo en 3 millones, 5 para una cooperativa, para esto. ¿Y quién rinde cuenta de eso? La rendición de cuentas en una provincia es clave, y tiene que estar también los organismos de contralor en poder de la oposición. Tienen que estar en poder de la oposición, no puede ser un militante toda la vida. Yo no quiero que venga un amigo mío de hace 20 años que me conoce del partido a controlar las cuentas públicas eventualmente de mi ministro o de quien sea. Yo necesito a alguien que realmente lo siga, lo controle, porque además me cuida a mí. Porque cualquier escándalo de corrupción que sale termina complicado al gobernador. Entonces yo creo que los organismos de contralor hay que empezar con un sistema de transparencia. Fíjese... Diputado, qué excelente hubiese sido que eso hubiese pasado con la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y la que se hubieran seguido los pasos, que se haya controlado, claro, todo perfecto. Hubiera sido genial, ¿no? Mira, la deuda esa, hoy por hoy, el problema casi es administrativo, porque quedó convalidada por el gobierno de Alberto. Por el Congreso. No deja de ser menos cierto, más allá que es verdad eso, diputado, que el resultado justamente que se conoció ahora de la Auditoría General de la Nación Ayer determinó un montón de irregularidades y hasta el presidente de la Nación dijo que ha sido un delito esa deuda. ¿No debería revisarse de una vez por todas también el tema del endeudamiento? Porque hoy usted hablaba acerca del endeudamiento de las provincias, que fue alentada bajo la gestión de Mauricio Macri, alentaban a las provincias a contraer deuda en dólares encima. ¿Eso no debería revisarse a futuro en una gestión nacional que, por supuesto, termina impactando de lleno en las provincias? Yo voy a aclararte 2 o 3 cosas. La deuda de Pepo, y no soy defensor de Pepo definitivamente, en dólares que tomó, fue porque Capitaní durante 8 años no presupuestó los juicios de los judiciales. Es decir, los judiciales fueron ganando los juicios de la sentencia de la acordada del año 89 y en lugar de presupuestar cada año 50 millones, 100 millones para ir pagando las sentencias que salían, se terminó haciendo una bola de nieve. Y esa bola de nieve terminó en un endeudamiento de casi 200 millones de dólares que tuvo que sacar un crédito el gobierno provincial para pagar esa deuda porque estaban embargando. Claro, alentado por el gobierno nacional, ¿no? Porque recuerdo, diputado... Sigo porque no terminé. Esa ley, el ministro actual, como no se usó todo el dinero, volvió a usar a esa ley vieja como garantía de nuevos préstamos. ¿A vos te parece correcto eso? No. Habría que terminar con el tema de endeudamiento, pero decía, por ejemplo, se daba la etapa de Formosa, cuando estaba la gestión Macri, decía no, como Formosa no tenía buena relación con el gobierno nacional de Mauricio Macri, el tema de la deuda no recibía el aval de la gestión nacional. No hacía falta aval nacional, el caso formoseño le terminaron haciendo un favor a Formosa. Pero el caso formoseño en particular, me acuerdo cuando lo mencionaste vos acá en este mismo piso, seguramente por malintención formoseña de las autoridades, pero no es un caso que es para nada comparable. ¿Por qué? Porque no requiere aval del Estado Nacional ese tipo de crédito que estaba marcando. Otros tipos de créditos como... Los créditos internacionales sí. No necesitan. Tiene que tener el aval. Una ley provincial, que es cuando sale al mercado de capitales, es una cosa, que es lo que mencionaba ahí. Si de repente el crédito, estamos hablando de un crédito del BID, del BIRF, de la CAF en su momento, de Fonplata en algún caso. Banades. Pero, claro, el brasileño. Ahí sí tenés garantía. Pero en el caso formoseño no fue el caso. Usted dice, no se alentaba bajo la gestión nacional a las provincias, a las administraciones provinciales que tomen deuda. A ver, ¿cómo vas a alentar a que tomen deuda? Tomás deuda porque necesitas tomar deuda porque hay algo mal en la administración de tu provincia. Nadie sale con una bolsa de plata y dice, tomen deuda, tomen deuda, tomen deuda. Se tomó deuda porque estaban embargando la coparticipación los empleados judiciales. ¿Y qué necesitó Macri para sacar la deuda? ¿Cómo? ¿Qué necesitaba Macri para sacar esa deuda con el Fondo Monetario? ¿Qué Fondo Monetario? La deuda que estamos hablando es no, la del Fondo Monetario Internacional. Es emisión de bonos, Esto es emisión de bonos. Lo del Fondo Monetario es nacional, no es mi tema, digamos. Que quede claro. Sí. ¿Y en ese ¿Usted lo hubiera hecho? Digo, vamos al plano nacional. Macri toma una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Usted lo hubiera hecho? Si la necesito, obviamente. A ver,
Alberto tomó el doble de deuda con Cristina en estos últimos 4 años. No, pero no es comparable, diputado. ¿Cómo que no? No es comparable Sí, la es deuda comparable. contraída Sí. con un organismo internacional de crédito comparable. que te controla, digita la economía, con la Es deuda comparable. pública interna que se le endilga ¿Sabe qué? a la gestión nacional. No A es ver, comparable. ¿Eh? La deuda que estás emitiendo vos todos los meses. En pesos. En pesos. Pesos. Sí, sí. Que estás emitiendo vos en pesos. ¿Vos crees que es gratis? Nadie dice eso. Pero Vos estás la endeudándote. presión, A ver, Alberto dijo Los que iba a condicionamientos solucionar que el genera. tema de los jubilados y se iba a sacar las LELIX. 80.000 millones de dólares en estos 3 años y medio con la cuestión de las LELIX. Y esa plata que se emite, que sale, que sigue saliendo. en pesos. Sí, sale en pesos, pero tu peso por esa emisión cada vez vale menos en tu bolsillo. Es cierto. Y lo terminás pagando igual o cada vez más caro. Es cierto, pero no es lo mismo, diputado, digo yo, comparar Sí, puede ser. una deuda con A ver. un organismo de crédito internacional que te condiciona la economía como lo está haciendo actualmente el Fondo Mirá, Monetario. yo te voy a dar un ejemplo. A mí me decís que va a venir la Corporación Andina de Fomento y me va a hacer la ruta que va de Macallé a Saespeña, doble mano o autovía. Yo te lo tomo a 2 manos, porque tienen tasas de interés muy bajas, del 3-4% anual. O sea, en ese marco, si vos necesitas para progresar la provincia, de hecho hemos acompañado un montón de endeudamiento de Capitanich en dólares nosotros, y no estaba Macri. En el 2009 nosotros endeudamos a la provincia en 160 millones de dólares con el Banades para que se empiece a hacer el acueducto. No estaba Macri, y Capitanich se endeudó en dólares. Hay que acordarse de todo, yo tengo memoria. Está bien, pero había la necesidad de la construcción de una Pero claro, es lo que acabo de decir. Si a mí me ofrecen un buen sea, crédito a para dos hacer... manos- Pero claro, pero claro. Bueno, ¿dónde Gracias están por los la jueces que construyó visita, Macri? Livio. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿la pasó bien? Excelente. Además con Roberto nos gusta debatir, debatíamos en redes, en radio hace mucho tiempo, así que Es verdad. la pasamos bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado provincial Livio Gutiérrez charlando con nosotros.